Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. Buenas tardes, y es para mí un placer estar en Valencia, porque a mí Valencia es un sitio que me gusta mucho. Llevo viniendo a los toros a Valencia desde hace muchos años y para mí supone una enorme alegría, ¿no?, cuando llegan las fallas, porque para mí el año empieza ahí. Es decir, para mí el año va de marzo a octubre y luego hay 4 meses de hibernación, que es cuando no hay toros, ¿no? Por tanto, las fallas es un poco pues el inicio del año, el inicio de la primavera, el inicio de los toros, y para mí es una enorme satisfacción siempre venir a Valencia, porque además tienen ustedes una plaza de toros preciosa. Es decir, para mí es la plaza de toros más bonita que hay, inspirada en el Circo Máximo romano, es de una geometría perfecta y de una arquitectura muy clásica. Por lo tanto, estar sentado en esos tendidos para mí supone un enorme deleite, y por tanto llevo a Valencia en el corazón, porque quizás sea de las plazas donde más toros he visto. Por lo tanto, pues verdaderamente me gusta mucho estar ante ustedes. Y además está muy bien hablar en Valencia precisamente de Joselito. Y claro, cuando se habla de Joselito también se habla de Belmonte. Y digo que es muy importante hablar en Valencia de Joselito y por tanto también de Belmonte, porque fue una plaza clave en la carrera de ambos. Belmonte lo lanza Valencia. Belmonte era un novillero fracasado que se había dejado un novillo vivo en Sevilla, viene pues completamente desmoralizado a Valencia, y es Valencia la que lo lanza en el verano de 1912. Valencia fue uno de los grandes feudos del gallismo. Ya eran muy partidarios de Rafael el Gallo, pero todavía mucho más de Joselito, al que aquí se le llamaba el Gallet, es decir, en valenciano. Bueno, pues Joselito toreó aquí varias corridas de 6 toros para finalizar la temporada, como muestra de la preferencia que tenía por esta plaza, y la única vez que mató 6 miuras en solitario los mató precisamente en Valencia, porque era una plaza muy de su gusto. Por lo tanto, es muy importante, ahora que el próximo año, 1920, vamos a celebrar el centenario de la muerte de Joselito, es muy importante hablar de Joselito, y es muy importante hablar de Joselito precisamente en Valencia. Voy a hablar de Joselito el Visionario, porque aunque a ustedes les pueda resultar insólito lo que les voy a contar, Joselito tiene más importancia en la configuración del toreo actual que Belmonte. Sí, ya sé que ustedes han leído en todas partes precisamente lo contrario, pero voy a intentar en este rato demostrar la importancia de Joselito. Claro, el problema que ha tenido Joselito es que la historia del toreo la escribieron los amigos de Belmonte e hicieron de Belmonte un enorme mito. Ahí está el libro Juan Belmonte, matador de toros, de Chávez Nogales, que podría ser la Biblia del belmontismo, ¿no? Entonces, claro, pues uno empieza cuando es niño y cuando es joven a leer pues vamos a decir la historia oficial del toreo, y en la historia oficial del toreo se cuenta que Belmonte pues es el gran revolucionario y el padre del toreo actual. Pero claro, conforme vas leyendo y vas viendo las imágenes amarillentas que todavía quedan, te das cuenta de que el auténtico fenómeno era Joselito. Y precisamente en la Biblia del gallismo, en la Biblia del belmontismo, en el libro de Chávez Nogales, Juan Belmonte, matador de toros, ahí se hace el mayor elogio de Joselito, ¿no? Cuando dice Belmonte que Joselito era un dios joven, perfectamente dotado para el toreo. Dice, yo era un personaje patético, un simple mortal, que tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para quedar con dignidad. Es el mejor elogio que se le hace. Por lo tanto, pues cuando verdaderamente uno investiga y empieza a conocer en profundidad la historia del toreo, se da cuenta de la gran importancia de Joselito. Yo podría dar una conferencia, vamos a decir, de
de corte cronológico, es decir, podría hablar del día que nació, el día que tomó la alternativa, pero en realidad estaríamos perdiendo el tiempo, porque eso lo tienen ustedes en cualquier libro. Tienen el tercer tomo del Cosío, ábranlo por la página de Gallito y se enterarán de todas esas cosas. Creo que sería una pérdida de tiempo. Entonces, lo que de verdad hay que hacer es hablar de la importancia de Joselito en el toreo y, sobre todo, de su contribución al toreo actual. Joselito fue llamado el rey de los toreros y verdaderamente está muy bien definido. Es quizá el torero más importante de la historia y, como digo, es quizá el torero más influyente, o por lo menos el que inicia el camino del toreo actual. Joselito cuenta con una gran formación clásica. Hay que tener en cuenta que es hijo de toreros, es hijo de torero, hermano de toreros, vive en el ambiente desde que nace. Por lo tanto, conoce al toro y conoce la lidia clásica como nadie. En eso es un experto, en eso es un maestro. Y, como tal, le reconocen todos los libros de historia. Todos los libros de historia vienen a coincidir en que Joselito es el último gran torero antiguo. Joselito, digamos que es la herencia corregida y mejorada de Lagartijo y Guerrita. Esto es lo que dicen todos los libros. Joselito parece que es el gran torero antiguo y que es el torero que cierra una etapa, cuando es todo lo contrario, es el que abre el toreo actual. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a intentar resaltar la importancia histórica de Joselito y vamos a intentar reflejar toda su influencia en el toreo actual. Por lo tanto, hay que empezar a hablar de la técnica del toreo, de la influencia en la técnica del toreo actual que tiene Joselito. Si ustedes ven una faena cualquiera, en cualquier plaza, cualquier día, hecha por cualquier torero de la temporada pasada, se darán cuenta que todas las faenas están construidas en redondo. La rima del toreo actual, de cualquier faena, de cualquier torero, bueno, malo y regular, la rima del toreo actual es el toreo en redondo. Saben ustedes bien qué es el toreo en redondo. El toreo en redondo es dar los pases sucesivos por el mismo pitón girando sobre los talones. El armazón de la faena actual es ese. Hay un inicio para sacarse al toro al tercio o a los medios y luego es una repetición obsesiva de series en redondo. Y esas series en redondo terminan pues con unos adornos al final. Pero digamos que todo el centro de la faena es toreo en redondo, toreo en redondo, toreo en redondo, toreo en redondo. Como digo, es la rima del toreo de muleta actual. Pues señores, eso no es de Belmonte, es de Joselito. Belmonte nunca toreó en redondo. Belmonte construía las faenas al modo antiguo. ¿Y cómo se construía la faena al modo antiguo? Toreando sucesivamente por un pitón y otro. Toreando en ochos, que decían. Es decir, se da el derechazo y se remata con el de pecho. O el natural y se remata con el de pecho. Pero Belmonte nunca giraba sobre los talones para dar sucesivamente derechazos y naturales. Cualquier faena actual, insisto en la idea, está ligada en redondo. Eso no es de Belmonte, es de Joselito. Por lo tanto, la mitad al menos del toreo actual no es de Belmonte, es de Joselito. Esto tiene una demostración gráfica. Me voy a referir varias veces a esa corrida porque tuvo mucha importancia. El día 3 de julio del año 1914, Joselito, con 19 años cumplidos, mata 6 toros en la Plaza de Toros de Madrid. Que no van a ser 6 porque va a regalar el sobrero y finalmente van a ser 7. Las imágenes amarillentas del cinematógrafo, que todavía existen, nos permiten ver que en el cuarto toro de la tarde, Joselito torea al natural girando sobre los talones y ligando sucesivamente distintos naturales. Mientras que todas las faenas que quedan de Belmonte son todas ligadas en ochos. No hay nunca toreo en redondo. La mitad del toreo actual, por lo menos, es de Joselito. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que ni sus mejores exégetas se dieron cuenta de esto. Es decir, Belmonte ha tenido muchos mejores escritores que Joselito. Joselito, el mayor exégeta que tuvo fue Gregorio Corrochano. Digamos que el crítico de cámara de Joselito es Gregorio Corrochano. Y Gregorio Corrochano escribe, muchos años después de muerto Joselito, el credo del gallismo. El credo del gallismo es
que es Torear, Introducción a la Tauromaquia de Joselito, un libro publicado en el año 1953, es decir, 33 años después de la muerte de Joselito. Pues bien, en ese libro Gregorio Corrochano habla de las magníficas cualidades de Joselito como dominador, poderoso con los toros, que conocía todos los tercios y todas las suertes, pero en ningún momento habla del toreo en redondo de Joselito. Es decir, su gran biógrafo y su gran exégeta no se dio cuenta de esta aportación. Es increíble, pero es cierto. Mientras tanto, la literatura belmontista llenó bibliotecas enteras de libros hablando del modernismo de Belmonte. Belmonte era un tipo extraordinariamente inteligente y Belmonte es el primer torero que se da cuenta que hay que cultivar la imagen pública. Joselito, cuando deja de torear, cuando no está en las ferias, en las plazas, se dedica a retentar vacas viejas en el campo. Es decir, su entrega a la profesión es absoluta. Mientras que Joselito retienta vacas viejas en el campo, Belmonte se dedica a hacerse fotos con los escritores del momento y con los artistas del momento. Esto le va a dar una popularidad inusitada. Y esos artistas, esos escritores, van a escribir una historia del toreo a su medida. Había un poco de impostura en la actitud de Belmonte, porque Belmonte se hacía 4 fotos con Pérez de Ayala, con Valle Inclán, pero después lo que le gustaba era irse con su amigo Antonio de la Villa, que era con quien verdaderamente le conocía, pues a vivir aventuras psicalípticas en los barrios más sórdidos, por ejemplo, de Madrid o de Sevilla. Es así, es así. Pero Belmonte supo labrarse una imagen pública que Joselito no se labró, obsesionado por su profesión. Y aquellos hombres hicieron una historia del toreo a la medida de Belmonte. Una historia del toreo que embalsamaba a Joselito, que simplemente le adjudicaba el papel del último gran torero antiguo sin otorgarle ningún atisbo de modernidad. Y otorgaba todo lo moderno a Belmonte. Aquí empieza, digamos, el desvarío. Entonces se va a escribir una historia oficial en torno a Belmonte que luego va a ser repetida como papagayos por todos los que vinieron después. Gente que ya no lo vio y que lo único que hace es repetir como papagayos lo leído. Y entonces aquello que empezó como una pequeña bola de nieve, una mínima bola de nieve, cuando fue cayendo por la ladera fue una bola enorme que lo arrolló absolutamente todo. Pero la auténtica realidad es que Belmonte jamás toreó ligado en redondo. Esta es la auténtica realidad. Entonces, ¿qué hizo Belmonte? ¿Cuál es la aportación de Belmonte? Pues la aportación de Belmonte también es muy importante. Pero como vamos a ver, es la historia del toreo, o digamos, la consecución del toreo moderno es una obra colectiva, donde van a intervenir varios nombres. No es una obra exclusiva de Belmonte, como siempre se ha dicho. ¿Qué es lo que hace Belmonte? Bueno, pues ustedes habrán leído 1000 millones de veces, porque es archirrepetido en todos los libros, que Belmonte lo que hizo fue quedarse quieto. Pues no es cierto. No es cierto. No. Belmonte aporta otras cosas, pero no consigue quedarse quieto. Vamos a decir que Belmonte sí que es verdad que incorpora la inquietud. Es decir, Belmonte no consigue quedarse quieto, pero al menos deja esa inquietud en el aire. Ya está en el éter de las plazas el deseo de quedarse quieto. Y ese deseo será experimentado a base de cornadas y de mucha sangre por los que van viniendo por detrás. Belmonte aporta la inquietud, pero no va a conseguir quedarse quieto, porque ¿qué es quedarse quieto? Pues quedarse quieto es conseguir dar muchos muletazos en el sitio sin moverse, porque Belmonte daba el natural y el de pecho, pero inmediatamente se reponía y buscaba el pitón contrario, no era capaz de dar un tercero, eso no es quietud, eso sería una semiquietud. La quietud es verdaderamente estarse como un palo y dar un montón de muletazos. Eso lo hará otro, no él. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente aporta Belmonte? Pues es muy curioso. Belmonte tiene una genial aportación. Una aportación que también será muy decisiva. Y lo más increíble es que todos sus biógrafos que llenaron bibliotecas enteras intentando descifrar el toreo de Belmonte, no se dieron cuenta de su aportación. Belmonte es el descubridor del pitón contrario. En sus andanzas
por esos campos en las noches de luna para intentar muletear a las vacas palurdas de la marisma, Belmonte descubre que las reses entre los dos ojos tienen un punto muerto y que si te metes en ese punto muerto y sacas la muleta por el ojo de fuera, desplazas al toro. Esto va a ser lo que a Belmonte le va a hacer sobrevivir en el toreo. Lagartijo decía: si no se quita usted, le quita el toro. Belmonte, yéndose al pitón contrario y sacando la muleta por el ojo de fuera, hace que el toro se desplace sin que él tenga que moverse. Esta es la gran aportación. Este es el secreto de Belmonte y esto es lo que le va a hacer sobrevivir como torero. Guerrita había dicho: dense prisa para verle torear. No, hubo 30 años para ver a Belmonte. ¿Por qué? Porque Belmonte tenía un conocimiento que no tenía Guerrita, que era el del pitón contrario. Esta es la gran aportación. Y luego además, Belmonte es el gran esteta. Es decir, Belmonte es el primer torero artista. De un modo intuitivo, de un modo inconsciente, Belmonte va a hacer dos movimientos. Uno es echar el pecho hacia adelante y otro, echar la pierna hacia adelante. Y con esos dos movimientos va a cambiar para siempre la estética del toreo. Prácticamente desde ese momento se va a entender que ese es el toreo más bello. Y muy poco después se va a entender que ese es el toreo clásico, a pesar de que no se había hecho hasta entonces, porque lo que decían las antiguas tauromaquias de Paquiro y Pepeillo es que había que estar vertical y en rectitud, un poco en el aire de Manolete. Eso es lo que dicen las antiguas tauromaquias, que yo creo que era un deseo incumplido, porque luego, cuando el toro atacaba y no teniendo ninguna técnica, había un movimiento constante. Pero el ideal de las antiguas tauromaquias es la verticalidad, pero que no se conseguía. Pero bueno, Belmonte, con aquel echar la pata para adelante y el pecho para adelante, cambia para siempre la estética. Belmonte es el gran esteta. Y la gente empieza a hablar de temple. ¿Por qué? Porque cuando desplaza al toro echándose al pitón contrario, pues le hace frenar la velocidad. Belmonte tiene todavía un resabio antiguo. Belmonte nunca bajará las manos. Belmonte toreó con las manos muy altas. Por lo tanto, considerar a Belmonte padre del toreo actual es una auténtica insolencia, porque sí que tiene cosas actuales, como una cierta estética o como el pitón contrario, pero todavía tiene cosas muy antiguas, propias del toreo del siglo XIX, como es torear con los brazos altos para dar más salida al bicho, y como es también no torear en redondo. Entonces, la situación estaba en ese momento así. Joselito experimentaba el toreo en redondo, pero como no dominaba el pitón contrario, no era capaz de hacerlo con quietud, y Belmonte dominaba el toreo al pitón contrario, pero como desplazaba tanto a los toros, no podía ligar. ¿Quién es el que fusiona esas dos cosas? Pues el que fusiona esas dos cosas es un torero que, por cierto, este año se ha cumplido el centenario de su alternativa, que es Chicuelo. Manuel Jiménez Chicuelo. Manuel Jiménez Chicuelo también es otro de los grandes damnificados en la historia del toreo. Ustedes se cogen toda la literatura oficial y a Chicuelo simplemente pues se le califica como un torero vistoso, un torero artista, el torero de la chicuelina, el torero del detalle. No se dieron cuenta de la grandeza de lo que estaba haciendo. Bueno, esto es también una constante en la historia del toreo. Generalmente la crítica taurina instalada nunca se entera de lo que está pasando. Esto es general, esto es así. Claro, también hay que decir, en descargo de ellos, que Chicuelo tenía un problema muy principal, que es que no tenía valor. Entonces, era muy difícil que cuajara un toro. Marcial Lalanda habla de él diciendo: a mí me encantaba torear con él, era un rival muy fácil. Dice, se bañaba él solo. Entonces, Chicuelo es un torero que no tiene temperamento para la batalla y que el toro difícil le desborda. Y claro, para imponer un concepto del toreo hay que ser muy capaz de hacérselo a todos los toros, también a los regulares y en todas partes. Para imponer una fe
para imponer un criterio, para imponerse a los compañeros y para mandar en el toreo, pues hay que tener una moral y un valor que Chicuelo nunca tuvo. Pero Chicuelo fue el único que captó la profundidad de Joselito y Belmonte, porque el resto de los toreros de los años 20, cuando Joselito muere y cuando Belmonte se retira por primera vez, lo que hacen es imitar servilmente a uno de los dos. Se pueden ver las dos líneas. Los imitadores de Joselito en las banderillas, la variedad con el capote, pues son Marcial Lalanda, Granero, Armillita, Manolo Bienvenida, y también se ve a los imitadores de Belmonte, en el pecho para adelante y la pata para adelante, Fernando Domínguez, Curro Pulla, Cagancho, pero les imitan en lo superficial, no en el fondo, no han captado la técnica. El que capta la técnica es Chicuelo, que se da cuenta que Belmonte se va descaradamente al pitón contrario para desplazar al toro y Joselito torea en redondo. Entonces lo que hace es ensamblar eso. Se va al pitón contrario en el primer muletazo, pero sin desplazar mucho al toro, lo que le permite girar sobre los tarones y ya ligar al hilo del pitón el toreo en redondo tal y como ahora se hace. Lo que pasa es que lo hizo muy poco, porque ya hemos dicho que tenía muy poco valor y porque el toro de la época no se prestaba para florituras. Lo hizo 2 veces en México, en el año 25 y 26, lo hace en Madrid en el año 28, al célebre toro Corchaíto, de Graciliano Pérez Tabernero. El público se dio cuenta inmediatamente de la importancia de la faena, es una faena tal cual es ahora, es decir, ligada totalmente en redondo quieto, y rematada la serie con el pase de pecho. El público se pone de pie y empieza a agitar los pañuelos sin haber entrado a matar. La crítica del día siguiente, salvo Federico Alcázar, no se enteró nadie de lo que había hecho, ni siquiera Corrochano, que se pasa la crónica metiéndose con un torero de aquí, Vicente Barrera, que ese día había confirmado la alternativa y que le caía muy mal. Y le llamaba el torero gorrión, porque estaba mucho de puntillas. No se dieron cuenta de lo que había hecho Chicuelo, pero ahí quedó. Ahí quedó. Chicuelo siguió transitando entre desigualdades y entre altibajos y tal, pero alguien le vio, y le vio en el campo, porque Chicuelo era un tentador bueno y andaba mucho por las ganaderías andaluzas. Y claro, con las becerras de la tienta sí que lo prodigaba mucho. Con el toro de corrida le costaba, pero con la becerra de tienta sí. Y quien lo ve es Manolete. Y Manolete ya es quien impone definitivamente ese toreo, porque tiene el valor que Chicuelo no tiene. Y Manolete ya es el que obsesivamente, porque tiene el valor que Chicuelo no tiene, ligará todas las faenas en redondo de modo obsesivo. Constantemente, permanentemente. Y todos los toreros que han venido después, tengan el estilo que tengan, están en esa misma inquietud. Es, digamos, el canon del toreo. Bueno, pues gran parte de ese canon del toreo no era de Belmonte, quien empezó a inspirarlos Joselito. Por lo tanto, digamos que los 4 nombres claves del toreo actual son Joselito, Belmonte, Chicuelo y Manolete. Atribuir por entero el toreo actual a Belmonte es temerario, viendo las imágenes. Y desde luego Joselito tiene la misma importancia que Belmonte, porque Belmonte no toreaba en redondo, que es la obsesión del toreo actual. Esto es así. Y esto es indiscutible. Cualquiera que vea las imágenes pues se da cuenta. Y desde luego en este momento hay que citar a un hombre. Se llama, bueno, en realidad se llamaba Carlos Fernández Valdemoro, pero él firmaba como José Alameda. José Alameda se tuvo que marchar a México porque era rojo, era hijo de un ministro republicano y toda su carrera la hizo en México. Y aquí fue muy mal considerado, pero deja las claves de todo esto. El único. Cuando intentó volver a España, Navalón y toda la crítica se le echó encima, porque claro, les dejaba en muy mal lugar y tiraba por la borda todas sus teorías. Pero Alameda, quizás sin hacer una configuración global de todo este asunto, porque digamos que Alameda mandaba telegramas, son pequeñas reflexiones, pero sin extender el concepto, pero lo deja ahí, ¿no? Pues en esas imágenes Joselito torea en redondo. Aquí no se le hizo ningún caso, pero desde luego es quien verdaderamente resuelve el hilo del toreo. Y en ese hilo del toreo actual, Joselito es esencial. Pero no acaba ahí la función de Joselito como torero decisivo y como torero visionario. Joselito es el padre del toro actual. He escrito el siguiente comentario.
Con el toro que creó Joselito en el campo, floreció el arte de Belmonte. Y la frase debe ser buena cuando la he visto por ahí repetida, pero sin citar al autor. Tiene que ser buena la frase. Pues sí, es decir, Joselito es quien crea el toro actual. Joselito va a los tentaderos siendo muy niño, a los tentaderos del campo andaluz, y es tal las lecciones de sabiduría que prodiga que todos los ganaderos están boquiabiertos. Joselito rompe una auténtica muralla, porque fíjense ustedes lo importantes que habían sido en su momento pues Lagartijo o Guerrita. Pero Lagartijo y Guerrita nunca se sentaron a comer en la mesa de un ganadero. ¿Por qué? Porque en aquella sociedad donde las clases sociales estaban muy definidas y muy estratificadas, pues por muy buen torero que fueras, por muy figura del torero que fueras, pues tú eras de una clase social más baja que un ganadero y jamás comías con él. Bueno, pues Joselito ejerce tal fascinación en los ganaderos que le sientan en su mesa. Y todos presumen de quererle como un hijo. Y todos son los primeros en llamarle a las tientas. Y Joselito empieza a hablarles y empieza a influir en ellos. Es el primer torero que influye en los ganaderos. Y Joselito cambia el toro. En primer lugar, cambia el encaste. Y otra vez tenemos que remitirnos a la célebre corrida de Madrid del 3 de julio del 14, donde mató los 6 toros, que luego fueron 7, de la ganadería de los herederos de Vicente Martínez. Joselito en ese momento lleva un año de alternativa, pero es el amo, es el dueño. Le ha bastado la temporada de 1913 para ponerse arriba del todo. Y desde luego mandar al asilo a todos los toreros, a todas las figuras del momento, empezando por Bombita. Joselito va a matar 6 toros en la Plaza de Madrid. En el cartel pone confiando en la benevolencia del público más que en sus propios méritos, que era lo mismo que puso el cartel del día que Lagartijo mató 6 toros en Madrid. Bueno, pues Joselito, el día que mata 6 toros en Madrid, que luego fueron 7, puede escoger entre toda la cabaña brava. Es el amo, puede escoger la corrida que él quiera. Y coge una corrida de una ganadería muy concreta, la de los herederos de Vicente Martínez. La de los herederos de Vicente Martínez en ese momento no es una ganadería cualquiera. ¿Por qué? Porque esta ganadería era una ganadería de Colmenar Viejo. Por lo tanto, su sangre primitiva era la sangre gijona, que era un toro colorado que se prodigó mucho en Madrid en el siglo XIX, pues un toro vasto, pues de juego áspero, pero de juego manso. Era una ganadería, en principio, de origen Gijón. Pero en 1904, el que en ese momento dirigía la ganadería, Luis Gutiérrez Gómez, decidió cruzarla con el toro Diano, un toro vistahermoso andaluz de la ganadería de Ibarra. Y luego el cruce pues se incrementó utilizando pues más sementales pues de Ibarra y de Parladé. Por lo tanto, se hizo un cruce por absorción. Lo antiguo Gijón fue desapareciendo porque, claro, a las hijas del cruce se las echaba un toro puro de Vistahermosa. A las nietas otro puro de Vistahermosa. Por lo tanto, pues a la vuelta de 4 generaciones, pues ya era una ganadería totalmente Vistahermosa. Joselito escoge esa ganadería. Es una ganadería distinta a los demás. Es una ganadería castellana, pero la única que tiene sangre andaluza. Será decisivo. A partir de ahí, todos los ganaderos del campo de Colmenar y del campo de Salamanca van a poner su vista en las ganaderías andaluzas, van a empezar a comprar sementales e incluso van a importar ganaderías enteras del campo andaluz. Joselito es el que extiende el toro andaluz a todo el territorio nacional. ¿Y por qué el toro andaluz? ¿Por qué el toro de Vistahermosa y no otro? Pues porque Joselito ha visto que es el toro que aguanta en la faena de muleta. El toro del siglo XIX es el toro vazqueño, fundamentalmente, que es un toro de gran pelea en el caballo, pero que luego pega el culo a las tablas y no se puede torear con la muleta. Joselito ha visto que ese toro está desfasado, que el toro que va a prevalecer en el futuro es un toro que permita, un toro más noble, un toro más ingenuo y un toro que permita el lucimiento en el último tercio. Por eso impulsa fundamentalmente pues, al toro andaluz. Y tal es su influencia que, lo vuelvo a repetir, todos los ganaderos castellanos, todos empiezan a encastar sus ganaderías con estos encastes, cosa que le viene de maravilla a Belmonte, porque es Joselito quien le quita todas las ganaderías ásperas de delante. Por lo tanto,
es el que extiende el toro de Vistahermosa. Ahora, en estos últimos años, nos hemos quejado mucho de la desaparición de encastes. Claro, quien conoce la historia del toreo sabe que la gran desaparición tuvo lugar en tiempos de Joselito y Belmonte, a impulso de Joselito. Es decir, por ejemplo, Joselito prácticamente ya no torea toros navarros. Me parece que mató 2 obreros en Pamplona y otro en Zaragoza. Vamos, o sea, prácticamente Joselito ya no toreó el toro navarro. El toro castellano le disgustaba profundamente también, y siempre, pues, toro andaluz, toro andaluz, toro andaluz. Es decir, la gran desaparición de las castas fundacionales fue en época de Joselito y de Belmonte. Pero en aquel momento a nadie le preocupa, o al menos no he leído ni una sola línea lamentando la desaparición de estos encastes antiguos, porque todo el mundo entendía que se estaba impulsando el toro que más embestía y el toro que más propiciaba el éxito del torero. Por lo tanto, a todo el mundo le pareció bien. Hay un detalle bastante revelador. Por ejemplo, Joselito compra la ganadería de Benjumea, una ganadería vazqueña, y la manda entera al matadero. ¿Por qué? Porque lo que quería era un hierro de la Unión de Criadores de Toros de Lidia y tenía la vista puesta en la ganadería de la marquesa viuda de Tamarón, Parla de Pura. Esa era la ganadería que él se iba a comprar y estaba ya en tratos. Lo que pasa es que le mata el toro Bailaor y, como el trato no se puede concretar por su muerte, va a parar al conde de la Corte, que será luego, tendrá una extensión espectacular, lo del conde de la Corte, ¿no? O sea, Joselito lo tenía muy claro. Otro ejemplo, por ejemplo, en el año 17 se vende la ganadería de Murube porque sus dueños están arruinados. Y a Joselito le preocupa mucho que, digamos, la ganadería cabecera del encaste Vistahermosa pues caiga en manos de tratantes o se deshaga en 20 partes. Y entonces él busca un dueño con dinero. Y es el banquero Juan Manuel Urquijo. Y le dice Juan Manuel Urquijo: hombre, José, si yo no sé nada de toros. Dice: usted no se preocupe, usted ponga el dinero que de lo demás me ocupo yo. Entonces tenía una clara preferencia por el toro actual. Y no solo impulsó el toro de Vistahermosa, sobre todo, y esto es más importante, en las charlas de café después del tentadero cambió el criterio de las tientas. Hasta entonces la tienta pues simplemente se ponía a la vaca delante de un caballo tentón, soportaba unos cuantos puyazos y se la abría al campo. Joselito es el que dice: no, espera, que la vamos a torear de muleta, a ver qué hace. Por lo tanto, es esencial. Joselito crea las bases del toro actual y en los 20 años siguientes a su muerte, por los criterios que él creó, el toro va a tener una evolución más espectacular que en los 200 años anteriores y que en los 80 posteriores. Es decir, el toro que va de 1920 a el toro que va de 1940 es cuando experimentará una mayor evolución. Y esta evolución, ¿quién la disfruta? Manolete, que ya se encuentra con el toro refinado. Los años 20 y 30 son años inestables porque todavía no se ha conseguido, pero en los años 40 ya se ha conseguido. Y, por supuesto, se apostó por el toro más bravo, porque la bravura es la capacidad de lucha hasta la muerte. Un toro que simplemente destripa caballos porque no lleva peto, pero que luego pega el culo a las tablas, en realidad no es bravo. El toro bravo es aquel que lucha hasta el final. Por lo tanto, la apuesta de Joselito fue una apuesta certera. Y el toro que perfiló Joselito pues es el que permitió ese florecimiento de toreros y de estilos que tuvo lugar desde la generación de la Edad de Plata pues hasta la generación de Puerta, Camino y el Cordobés. Es un toro obra de Joselito. Por lo tanto, en ese punto de vista es absolutamente decisivo. Y en esto no tuvo ninguna influencia Belmonte, que Belmonte se aficionó al campo ya muy mayor y se hizo ganadero y todo, pero en esos momentos a Belmonte pues lo que le gustaban eran fundamentalmente pues las experiencias psicalípticas y todo esto, y desde luego no tenía ningún interés en el asunto campero. Él mismo reconoce que él reconoce muchas cosas, entre otras porque Belmonte era un hombre muy inteligente y muy sensato, y muchas veces cuando la gente de su alrededor lanzaba ditirambos, decía: estos locos que han fundado el belmontismo. Es decir, Belmonte era un tío muy sensato que sabía dónde estaba, y Belmonte lo reconoce, ¿no? Que verdaderamente pues el que tenía el cerebro y el que verdaderamente pensaba en la profesión era Joselito. Una frase muy suya, muy de Belmonte, cuando le venían con algún lío, era: lo que haga José, bien hecho está. Punto. Y por tanto, el toro actual es obra absoluta de Joselito. Pero ahí no acaba.
ahí no acaba su faceta visionaria. También es el inventor de dos aspectos esenciales, que es cómo se debe apoderar a un torero y cómo debe ser el negocio de los toros. En el año 1918, Joselito da la alternativa a dos novilleros con buen ambiente. Uno es José Flores Camará, que tenía fama de banderillear muy bien. Bueno, Joselito le da la alternativa en la Plaza de Madrid, le invita a poner banderillas y en ese momento le desguaza, porque se vio la calidad entre uno y otro. Pero a pesar de que verdaderamente el día que tomó la alternativa a Camará, Joselito le dio un baño del que no se pudo reponer, sí que es cierto que en los 2 años siguientes toreó mucho con la protección de Joselito. Y Camará viajó mucho en tren con Joselito y habló mucho con él. Y a otro que da la alternativa también en esa primavera de 1918 es a Domingo González Dominguín, un torero de Quismondo, imitador de Belmonte, que también por su protección va a torear bastante los 2 años siguientes, protección de padrino. Va a torear mucho los 2 años siguientes y con el que va a viajar mucho en aquellos viajes en tren. Bueno, abriendo un paréntesis, lo que sí que hay que reconocer es que Joselito fue absolutamente gafe con los abrazos que dio. Mientras que Belmonte, más o menos a todos los que dio la alternativa, fueron figuras, y Rafael el Gallo también tiene una gran trayectoria de dar la alternativa a figuras del toreo, Joselito fue nefasto. Es decir, Florentino Ballesteros, muerto por un toro; Ernesto Pastor, muerto por un toro; Juan Luis de la Rosa, asesinado por los rojos en la Guerra Civil. Es decir, que a quien daba la alternativa a Joselito, pero bueno, dio la alternativa a muchos, ¿no? Dio la alternativa a muchos por ser el principal espada de la época. Y como digo, da la alternativa en el año 18 a Camará y a Domingo Dominguín y hablan mucho con él en los viajes. Y toman nota. Domingo Dominguín, solo con ver una foto de Cagancho, va a decir: a este le apodero yo. Y le pone en figura a un torero tan difícil de defender como Cagancho, que el año que tomó la alternativa se dejó 24 toros vivos, que no está nada mal. Con un quite toreando de festival en Aranjuez, Domingo Dominguín ve a un tal Domingo Ortega y dice: este va a ser. Y le falta, y en un mes, toreando novilladas en Barcelona, que organizaba Dominguín en el mes de noviembre, ya terminada la temporada, le puso en máxima figura. Dominguín. Pero sin duda, quien mejor aprendió las enseñanzas de Joselito fue Camará, que va a ser el apoderado de Manolete. Y cuando a Camará le dicen: ¿por qué hace usted esto? ¿Por qué hace usted aquello? Camará siempre respondía: yo lo único que hago es lo que me enseñó Joselito. Fíjense ustedes cómo va a mandar Manolete en el toreo. Manolete torea con su pundonor, con su raza y con su honradez, porque quizá no haya habido torero más honrado. Manolete toreaba, pero quien verdaderamente tenía las ideas y hacía los contratos era Camará. Fíjense ustedes todo lo que llegó a mandar Manolete, las ideas de Joselito. Joselito ve que el criterio de Lagartijo y Frascuelo, bueno, hay 3 toreros que han toreado más de 300 veces en la Plaza Antigua de Madrid: Lagartijo, Frascuelo y Currito, el hijo de Cúchares. Bueno, pues Joselito ve que eso no puede ser, que se queman los toreros, que los toreros tienen que tener una carrera progresiva, y eso es lo que va a hacer Camará con Manolete. Y también ve que a los toreros hay que ponerles delante de las corridas buenas, y eso es lo que va a hacer Camará con Manolete. Me van a decir: sí, Joselito mató muchas de Miura y tal. Joselito mató corridas duras al principio de su carrera, luego al final menos. Cuando había que callar alguna boca, cuando había que dar la cara, en momentos puntuales, pero ya tenía muy claro el toro que había que torear. ¿Por qué? Porque la figura del toreo se ve metida en un problema, que es que para mantener su prestigio hay que triunfar todos los días. Y por lo tanto hay que buscar los toros que permiten ese triunfo. Eso es de Joselito. Claro, aquí podríamos envenenar la conversación diciendo: ¿la extinción de encastes antiguos de Joselito fue buena o fue mala? En realidad, el toro de ahora, ¿qué es? ¿Un rival o una pareja de baile profesional del espectáculo? Esa sería una conversación. Otra: ¿el torero tiene que administrarse y tiene que buscar el lucimiento todos los días con las ganaderías más propicias,
o por el contrario tiene que estar dispuesto a ser un todoterreno, matar de todo, exponiéndose también a la irregularidad? Son dos preguntas que dejo en el aire. Y son dos preguntas que están en las tertulias todos los días. Pero lo que la gente no sabe es que esa disyuntiva no es de ahora, es de Joselito. Es de Joselito. También se ve muy bien la inteligencia de Joselito en su relación con Juan Belmonte. Joselito machaca a Bombita. La primera temporada entera de Joselito como matador de toros, que es la del año 13, es la de la persecución de Bombita por todas partes. La persecución culmina el día de la despedida de Bombita en Madrid, en la corrida del Montepío de Toreros, que la gente le trata muy cariñosamente porque ese día se retiraba Bombita, pero Joselito, a pesar de la despedida, le pasa por encima. Le dice Ricardo Torres, dice: José, yo ya me he retirado, no me ofrezcas banderillas en el siguiente toro. Y fue Joselito, ¡bum!, y se las ofreció. Bueno, Joselito era un muchacho de 17 años y tal. Entonces Joselito manda a casa a toda la generación de la Edad del Bronce. Él es infinitamente superior. Pero, de cara a la temporada del año 14, todo el mundo coincide que está llamado a mandar en el toreo, y a mandar en el toreo en el estilo de Guerrita, sin ninguna sombra. Pero ha pasado una cosa muy rara en el año 14. Un tal Juan Belmonte ha estado mal casi todos los días, le han revolcado mucho los toros, pero ha habido un día, el 2 de mayo, en Madrid, con un toro de Contreras que se llamó Talle Alto, que aquello fue muy raro. Es decir, hizo unas cosas muy insólitas, muy artísticas, la gente se volvió loca y ese toro le valió para acabar con el máximo cartel en el mes de octubre, después de haber estado mal todo el verano. Una faena, ¿eh? El 2 de mayo del 14 le había puesto arriba del todo. De cara al año 15, Joselito dice: a este me lo voy a quitar de encima, y manda a su gente que vaya al campo a buscar las corridas más cuajadas, con más cara, de las ganaderías más ásperas, para quitar a Belmonte del medio. Y Belmonte, que ahí se ve su enorme inteligencia, lo que hace es pedirle árnica. Los que se enfrentaron a Joselito excitaron la soberbia y el celo profesional de Joselito, y Joselito los machacó. En primer lugar, Bombita. Cuando decía: ese niño no tiene categoría para torear conmigo, le bastó un año a Joselito para quitarle de aquí. Alguno que se fue de la boca, como los Martín Vázquez, les bastó una tarde para enterrarlos. En cambio, Belmonte se da cuenta de que ese no es el camino. Y Belmonte manda a un amigo con este mensaje a Joselito. Dice: maestro, si usted quiere, puede acabar conmigo en una corrida, pero piense que juntos podemos ganar el dinero que nunca hemos soñado. Fíjense lo listo que era Belmonte. Belmonte no acepta una conflagración. Belmonte propone, pues oye, yo estoy a sus órdenes, y como yo hago cosas muy raras que entretienen a cierto público y que causan la impresión tal, entre los dos podemos ganar mucho dinero. Ahí tienen mucha influencia también los hermanos de Joselito. Bueno, de Rafael el Gallo era un torero genial, todos lo sabemos, pero se habla muy poco de Fernando. Fernando fue un torero que no llegó a matador de toros, que siempre fue en la cuadrilla de sus hermanos como banderillero. Fue un hombre de carácter muy depresivo, pero era un hombre extraordinariamente inteligente y conocía muy bien la historia del toreo. Y era una persona con la que Joselito hablaba mucho y aceptaba sus consejos. Y por lo visto, entre los dos hermanos mayores dijeron: no, vamos a dejar a Belmonte. Porque acuérdate de Guerrita. Guerrita fue acabando con todos, se quedó solo en la cúspide, cayó mal a todo el mundo por su soberbia y le acabaron echando. Saben ustedes que el día que se retiró Guerrita en Zaragoza, el 15 de octubre de 1899, dijo entre lágrimas: no me voy, me echan. Entonces se decidió, pues, ayudar a Belmonte. Yo creo que también influyó mucho precisamente lo buen aficionado que era Joselito. Joselito se da cuenta que los demás son toreros convencionales que no van en un duro, pero ve en Belmonte un toreo que le gusta, un toreo muy artístico, un torero que hay que ayudar, a un torero que hay que proteger. Por lo tanto, Joselito y Belmonte fueron una razón social, una razón comercial que ganó muchísimo dinero,
y estaban de acuerdo en todo. La frase de Juan era siempre la misma: lo que haga José, bien hecho está. Se discutía sobre Joselito y Belmonte en los prostíbulos, en las sacristías, en las salas de bandera, en todas partes. En ese momento está teniendo lugar en Europa la Primera Guerra Mundial. Pero la Primera Guerra Mundial es una cosa, la división entre germanófilos y aliadófilos es una cosa de gentes de casino, de gentes ilustradas. La gente normal o es de Joselito o es de Belmonte. Es decir, es lo que apasiona al país. Es decir, nada genera más interés. Hay una anécdota tremenda. Un día en Ávila, que no es una ciudad muy taurina precisamente, y había una recepción porque viajaba en el tren Alfonso XIII. Pero resulta que también estaban allí Joselito y Belmonte, y algún guasón les dijo: asomaros, asomaros, y ya veréis cómo quitáis el protagonismo al rey. Efectivamente, asomaron Joselito y Belmonte en el tren. ¡Que está Joselito, que está Belmonte! El rey se quedó solo y todo el mundo se fue a ver a Belmonte y a Joselito, Entonces, Joselito y Belmonte fueron una razón comercial donde ganó mucho dinero. Donde se ganó mucho dinero. ¿Por qué? Porque se complementaban perfectamente. Uno era un torero intenso, Belmonte; otro un torero extenso, Joselito. Uno era un torero patético a merced de los toros; otro un torero poderoso. Digamos que todo el abanico lo dominaban ellos. Y ganaron muchísimo dinero. Y eran muy amigos. Y, por ejemplo, Joselito, en todos sus problemas amorosos, quien tenía de confidente era Belmonte en aquellos viajes larguísimos. El auténtico enemigo de Joselito era Gaona, del que no se habla. Un torero mexicano muy bueno, pero un poco abúlico, pero que cuando hacía esfuerzos era un torero extraordinario. La tarde clave de la edad de oro es precisamente la corrida del Montepío del 17. Era muy buen banderillero Gaona también, igual que Joselito, donde los dos dieron una gran tarde con los palos, pero luego Belmonte le salió el toro barbero de Concha y Sierra en sexto lugar, que fue la faena de su vida. Esa es la gran tarde. Estaba Gaona. Y Gaona siempre se llevó muy mal con Joselito. ¿Por qué? Porque eran muy parecidos. Aquí no eran complementarios, eran toreros iguales, toreros poderosos, buenos banderilleros. Lo que pasa es que Gaona se va a retirar solo por un fracaso muy grande que tiene con un toro de Albaserrada en el año 18 en Madrid, un toro que se llamó Barrenero, al que se dejó vivo. Pero la gran animadversión de la Edad de Oro, aunque la gente no lo sepa, es la de Joselito y Gaona, porque Joselito y Belmonte estaban de acuerdo en todo. Y claro, esto era un negocio extraordinario. La gente se lo quitaba de comer para ir a los toros. La gente alquilaba el colchón. La gente iba al Monte de Piedad a dejar el anillo de casao para la entrada de los toros. Y claro, había un problema. Las plazas se habían quedado pequeñas. Entonces Joselito es el cerebro de las plazas monumentales. La idea está muy clara. Hagamos plazas el doble de grandes para ganar el doble de dinero. En realidad, con Joselito tiene lugar la segunda revolución industrial del toreo. Hubo una primera revolución industrial. La primera revolución industrial es en tiempos de Lagartijo y Frascuelo. Lagartijo y Frascuelo, pues desde el año 1867 hasta el año 1890, van a tener la competencia más larga del toreo. Y esta sí que es una competencia llena de educación, porque a pesar de que eran los dos semianalfabetos, eran unos hombres muy respetuosos y muy educados. Se respetaron mucho fuera de la plaza, pero dentro de la plaza no se conocían. Fue una lucha muy larga entre los dos. Y además, como digo, es la primera revolución industrial porque les ayudan dos cosas. Una, el ferrocarril. En su época el ferrocarril va a llegar a todas las capitales de provincias y se van a erigir plazas prácticamente en todas las capitales de provincia. Y además también el periódico va a llegar al casino contando la corrida de Madrid de todas partes. Entonces, Lagartijo y Frascuelo van a popularizar extraordinariamente la fiesta. Es la primera revolución industrial. La segunda va a tener lugar en tiempos de Joselito y Belmonte. ¿Con qué? Con las plazas monumentales. La primera es la plaza de Barcelona, tristemente cerrada en estos días. También es el inspirador de la plaza de toros monumental de las Ventas. Él lo pone todo. Convence a la Diputación para que ceda unos terrenos. Tenía un arquitecto muy partidario suyo que se llama José Espeliú, que es quien hace los planos y desde luego maravillosos de la Plaza de las Ventas. Y luego además
José Espeliú es quien le presenta a Fernando Jardón. Fernando Jardón era un indiano que había ganado mucho dinero en América, en Argentina, que era en ese momento empresario del Teatro Real y que le convencen para erigir la Plaza de Toros de las Ventas. Plaza de Toros que costó 2,5 millones de pesetas. Esto era una auténtica salvajada para la época. Bueno, pues esa es una gran obra de Joselito que no va a haber finalizada porque va a morir en Talavera con 25 años y la va a inaugurar su amigo Belmonte. Porque él no pudo, porque él murió antes, pero es todo el impulso, toda la obra, la constitución de la Sociedad Nueva Plaza de Toros de Madrid, Sociedad Anónima, es cosa de Joselito. Y también es impulsor de la Plaza de Toros Monumental de Sevilla. El criterio es el mismo, la maestranza se queda pequeña cuando toreamos nosotros. Lo que pasa es que la Plaza de Toros Monumental de Sevilla va a ser la causa de sus amarguras y va a ser la fuente de los mayores disgustos de Joselito. Y en realidad está hasta detrás de su muerte. Joselito tuvo 3 disgustos en su vida. La muerte de su madre, al que estaba muy unido, una relación de noviazgo difícil con Guadalupe de Pablo Romero, porque su padre se negaba al matrimonio con ella, pero sobre todo la gran fuente de amarguras es la Monumental de Sevilla. Los maestrantes inmediatamente empiezan a maniobrar para que esa plaza no sea una realidad. Maestrantes en ese momento muy poderosos porque, claro, en la sociedad muy estamental y muy clasista de Sevilla, pues los maestrantes lo eran todo. Aquí también existe una enorme contradicción. Según la literatura, Joselito es el conservador y Belmonte es el revolucionario. Pues no. Quien fue capaz de enfrentarse a toda una sociedad para llevar a cabo su sueño fue Joselito, mientras que Belmonte se plegó a los maestrantes asustado, dándole el primer disgusto a Joselito de su vida. Es la primera decepción que Joselito tiene con Belmonte. Joselito esperaba que Belmonte le secundara, como hacía siempre con la Monumental, y cuál no es su sorpresa cuando se va con los maestrantes. O sea, aquí quién es el revolucionario y quién es el burgués. Bueno, pues Joselito pone en marcha la la Monumental, y todo es un rosario de disgustos. No consigue un arquitecto en Sevilla que le firme un proyecto. Tal era el miedo que tenían todos los arquitectos a los maestrantes. Tiene que marcharse a San Sebastián, y quienes le firman un proyecto es Urcola, que era el que había hecho la bonita plaza del Chofre de San Sebastián. No consigue un capitalista. Tiene que irse a Málaga, que es José Lisen, que era un hombre que había ganado mucho dinero en distintos negocios de madera y negocios de olivareros. O sea, tiene que buscarlo todo fuera, porque en Sevilla nadie le ayudaba. Pero todavía no había llegado lo peor. Lo peor viene cuando el día de la prueba de resistencia, pues pusieron unos barrenos en las vigas de la plaza y le dinamitaron 2 tendidos, que se hundieron. Esto lo ha demostrado un arquitecto actual que se llama Fidel Carrasco, que ha escrito un libro al respecto, donde demuestra que efectivamente ahí hubo una mano negra. ¿Por qué? Porque cuando se pone excesivo peso en una estructura, la estructura va hacia abajo. Pero es que se encontraron cascotes y trozos de las vigas a 3 kilómetros a la redonda. ¿Por qué? Porque habían estallado. Le tiraron la plaza, los maestrantes, la volvió a levantar y la consiguió inaugurar. Pero hete aquí que encima emprendieron una auténtica campaña de desprestigio. Belmonte ha hecho una gran temporada en el año 17 porque, lo reconoce él, he aprendido a torear al lado de Joselito, ya los toros no le tropiezan tanto. Belmonte hace una gran temporada el año 17, por cierto, un paréntesis, Joselito y Belmonte con aquellos medios de comunicación toreaban 100 corridas al año. Lo digo para aquellos ilustrados que dicen ahora que lo exquisito y lo chique es torear una al año. Y que dicen que el mejor torero de la historia es ese que torea una al año. Bueno, pues Joselito y Belmonte toreaban 100 con aquellos medios precarios. Bueno, pues Belmonte ha terminado muy bien la temporada del 17 y en Lima, a final de temporada, se casa.
y de cara a la temporada del 18 no torea. ¿Saben lo que estaba haciendo en realidad? Se estaba quitando de la tormenta. Se estaba quitando de la tormenta. Total, que Joselito afronta la temporada del año 18 solo, sin su socio principal, y por eso tiene que echar mano de todos los toreros jóvenes, pues de Cámara, de Dominguín, de Fortuna, de Varelito, de Curro Posada, que le repesca, que era un poco más mayor, porque no tenía nadie en las ferias. Joselito hace una campaña excepcional en el año 18, compitiendo contra sí mismo. Está extraordinario, pero tiene una prensa en contra pertinaz. Y sobre todo los palos vienen desde el diario ABC, donde escribe Gregorio Corrochano. Gregorio Corrochano había sido el partidario principal de Joselito. ¿A qué se debe este cambio repentino de opinión? Pues muy fácil. Corrochano escribía en ABC y ABC era propiedad de Luca de Tena, que era maestrante. Entonces había que hundirle para que la plaza de Sevilla Monumental, la Plaza Nueva, no tuviera vida. Y le amargó la vida durante el año 1918. Para acabar de ensuciar el asunto, se publica en ABC una crónica que se llama El cortijo de los Merinales. Los Merinales eran un apeadero ferroviario que estaba cerca de Sevilla, donde se embarcaban los toros con destino a las ferias. Iban allí las paradas de bueyes con las corridas, había allí un embarcadero y los toros pues pasaban encajonados a los trenes que los distribuían para las distintas ferias. Y dice el artículo que por orden de Joselito se está afeitando a los toros. Es muy curioso, ese artículo ha existido, y digo que ha existido porque hay muchísimas referencias del artículo, pero a pesar de que he rastreado la hemeroteca de ABC arriba y abajo, no he conseguido encontrarlo. Alguien lo quitó. Alguien lo quitó. Total, que Corrochano le acusa de todo, le echa al público encima, Joselito solo tiene tal superioridad que eso cabrea a la gente. Es decir, el torero patético, el torero que está a merced del toro, ese logra la simpatía de la gente, pero el torero que muestra una superioridad harta a la gente, no tiene más que detractores a pesar de ser el mejor. Le ha pasado a Lagartijo, Guerrita, Joselito y toreros más actuales, el último Enrique Ponce, que no ha tenido más que detractores. Por lo tanto, le están dando leña durante el año 18. El año 19 es otro año durísimo, porque sí que ha vuelto Belmonte. Pero Joselito torea en la Monumental y Belmonte en la Maestranza. Y aquí hay que hablar de un gran personaje, que se llama Ignacio Sánchez Mejías. Ignacio Sánchez Mejías, que fue un torero muy valiente y además un gran intelectual, era cuñado de Joselito, estaba casado con una hermana. Joselito le había dado la alternativa en el año 19. Y entre las muchas cualidades que adornaban a Ignacio Sánchez Mejías era una enorme capacidad para las relaciones públicas. Y entonces Mejías le dice, vea, vamos a arreglar esto porque esto no puede seguir así y tal, total, que al final hubo un apaño. También hubo un apaño porque vio la empresa de la Maestranza que había que apañarse con Joselito y su Monumental porque estaban perdiendo dinero. Y entonces el apaño tiene lugar a principios del año 20. En el año 20, digamos que tanto la Monumental como la Maestranza los va a llevar la misma empresa, José Salgueiro, y además la feria ya se hace, vamos a decir, sin coincidir. Es decir, Joselito y Belmonte torean tanto en la Monumental como en la Maestranza porque no coinciden en fechas. Y luego hay una comida en un restaurante que todavía existe, el restaurante La Estrecha en Madrid, donde se juntan Corrochano y Joselito. Y el que les junta es Sánchez Mejías para intentar bajar los humos, después de 2 años de bastantes tiranteces. Corrochano se compromete pues a decir que bueno, que lo de los Merinales era un rumor, que no tenía ninguna importancia, que no era verdad. Yo me malicio que era verdad. ¿Por qué? Porque ese ha sido un vicio de todas las figuras del toreo cuando han mandado en la historia. Pero bueno, Corrochano se compromete a decir que aquello ha sido un bulo, a desdecirse totalmente de todo lo dicho en los 2 últimos años, diciendo que Joselito es un gran torero. Y Joselito, para agradar a Corrochano, se compromete a torear en la corrida de feria del pueblo de Corrochano. ¿Saben qué pueblo es? Talavera de la Reina.
Talavera de la Reina pues era una población de escasa importancia que tenía corridas pues con toreros del segundo nivel. Pero Joselito se ofrece precisamente para agradar a Corrochano, porque Talavera era el pueblo de Corrochano, la plaza la llevaban los primos hermanos de Corrochano, y la viuda de Ortega, la ganadería que se lidió, pues la viuda de Ortega era Venancia Corrochano, tía carnal de Corrochano. Entonces Joselito se ofrece, y además dice, además me hace ilusión especial porque esa plaza la inauguró mi padre. Pero Joselito en realidad va a agradar a Corrochano. Y a partir de ahí no hace falta que les cuente nada, porque ustedes saben perfectamente lo que pasó en Talavera. Un toro burriciego, había dicho la madre de Joselito, dice, yo estoy tranquila cuando torea a mi José, porque desde luego como el toro no le tira un cuerno no le coge. Bueno, pues un toro burriciego que había perdido la vista al sacar las tripas a un caballo, que eso era habitual en esa época, es decir, se llamaban los ojos de sangre y se quedaban cegatos los toros. Un toro pues un toro burriciego, un toro muy chico, pero tenía 5 años. Un toro que había perdido la vista, que era burriciego y que había perdido la vista. Por eso Joselito se había dado cuenta, se lo comenta a Corrochano, que estaba en una barrera, pero en un momento dado el toro de improviso se le arranca y a pesar de que Joselito le sacó la muleta, el toro que no veía se venció y bueno, pues le sacó las tripas y le mató. A partir de ahí, pues Corrochano tendrá un arrepentimiento infinito que tiene su culminación en Que es torear, introducción a la tauromaquia de Joselito, que son las páginas más bellas que se han escrito sobre él. Y a partir de ahí, pues digamos que Joselito pasa a los altares de la tauromaquia, pero pasa a los altares de la tauromaquia malinterpretado, porque simplemente se le dice que es un torero antiguo, cuando han visto ustedes que la mitad de la técnica del toreo es de él, el toro actual es de él y el negocio de los toros se lo inventó él. Es decir, no se le da la importancia, pero es una evidencia todo lo que he dicho. O sea, es que no resiste una confrontación porque ahí están las pruebas históricas. Lo que verdaderamente resulta sorprendente es que cuando se murió Joselito tenía 25 años. 25. Llevaba 8 mandando en el toreo. Fíjense ustedes todo lo que hizo. Era un niño. Es decir, en esas mismas edades, cualquier muchacho actual no ha terminado la carrera. Esos son los responsables. Fíjense ustedes lo que hizo. O sea, era un auténtico predestinado. Y permítanme, para finalizar, que haga una crítica muy acerba y muy dura a los maestrantes, pero a los maestrantes actuales. Joselito era de Sevilla. El año que viene se van a cumplir los 100 años de su muerte y el cartel que va a anunciar la Feria de Abril es una auténtica vergüenza. Estamos acostumbrados a que los maestrantes todos los años nos obsequien con un cartel feísimo digno del Museo de los Horrores. Eso ya estamos acostumbrados desde hace al menos 10 o 12 años. Pero, hombre, este año, que era el centenario de Joselito, que hagan un cartel sin que sea en su homenaje, es una auténtica vergüenza. Es increíble. Le guardan resquemor 100 años después. Y ojo, si Joselito hubiera estado vivo, que a nadie le quepa duda, que la plaza actual de Sevilla sería la Monumental y no la Maestranza. Que nadie le quepa duda, les salvó la campana, les salvó la muerte por sorpresa, pues de un hombre de 25 años, que fue un genio para su profesión, que vivió para su profesión y que sin duda será por siempre el rey de los toreros. Muchas gracias.